Queridos estudiantes, un abrazo fraterno desde mi hogar y este saludo que llegue a los hogares de cada uno de ustedes a través de esta ventana virtual. Les doy la bienvenida otra vez a ustedes y me imagino que también ese mismo sentimiento lo comparten ustedes hacia mi persona, encontrándonos bien de salud. Eso es lo más importante. Y con salud, ustedes saben que todo se puede hacer. Mis queridos estudiantes, buen día para todos los del cuarto grado de secundaria. Bienvenidos a la 14ª sesión de aprendizaje. Ya estamos en es decir, 14 clases a través de esta ventana virtual desarrollando los temas que el libro contiene. Y eso lo seguimos desarrollando, ¿no? Ahora nos toca continuar con el capítulo 12 del libro que se encuentra en la página 58. Todavía no nos movemos de este capítulo porque es muy amplio. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre la crisis en Latinoamérica? Ya hablamos de México, hablamos de Colombia, hemos hablado de Argentina, ¿no? Y algunos chubascos sobre informaciones de Paraguay y Nicaragua. En esta ocasión, muchachos, me voy a centrar en lo que dice la página 58 del libro sobre la crisis de Chile en las décadas de los 70 y 80. Década es 10 años, ¿no? Entre el 70 y 80 y luego del 80 al 90. Estos 20 años, en forma sucinta, voy a desarrollar a continuación, muchachos. Es el área de historia universal, ¿cierto? Ya, como vuelvo a repetir, el tema es la situación política de Chile en la década de los 70 y 80. Con esto, muchachos, la información pertinente, vamos a dar comienzo al desarrollo sucinto, repito, al desarrollo resumido de lo que ocurrió en Chile entre los 70 y 80. Aquí les presento entonces este título que dice la situación política de Chile en la década de los 70 y 80. Primero, el gobierno democrático de Salvador Allende. Hay que recordar que hay que ubicarnos en los años 70, ¿ya? Salvador Allende o Salvador Guillermo Allende Gossens nació en Santiago de Chile el 26 de junio de 1908 y murió el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda o el gobierno o la Casa de Gobierno en Chile. Vamos a ver después cómo muere Salvador Allende. Fue un médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere decir? Hasta el 11 de septiembre de 1973. Se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un estado de derecho. Es decir, el pueblo eligió a Salvador Allende sabiendo que él pertenecía a un sistema de gobierno, a un sistema económico marxista. O sea, las ideas de Carlos Marx, un alemán que propuso el socialismo y el comunismo. Con estas ideas ha ingresado a gobernar Salvador Allende. ¿Qué quiere decir? Que Salvador Allende defendió el sistema social comunista y lo aplicó en Chile. Y entonces, algunos países que tenían intereses sobre Chile, especialmente Estados Unidos, no lo vio con buenos ojos que ingresara al poder de Chile un presidente social comunista. Pero no le quedó otra alternativa porque la mayoría del mundo, la mayoría de gobiernos del mundo, el resto del mundo,
apoyó esta elección porque se llevó a cabo en forma democrática. Entonces Estados Unidos, entre el decir sí y el decir no, tuvo que seguir apoyando, entre comillas, a este gobierno, porque en realidad Estados Unidos va a apoyar que se le dé un golpe de Estado a este presidente, porque este presidente Salvador Allende no gobernaba en favor de los intereses de Estados Unidos. Por eso dice, fue un presidente socialista de izquierda, apuntando a beneficiar al pueblo en desmedro de la siempre clase dominante de la derecha. ¿Qué significa desmedro? Disminuir o atacar o en todo caso desfavorecer a la clase dominante de la derecha, lo que le costó sufrir un golpe de Estado conducido por militares derechistas y auspiciado por Estados Unidos, porque se le iba un gran interés sobre Chile durante el gobierno de Salvador Allende. En medio de una crisis económica, su gobierno terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, en el que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Chile y el Cuerpo de Carabineros. Ese mismo día, después de que el Palacio de la Moneda, o sea, el 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda fue bombardeado por aviones y tanques, Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que duró 16 años y medio. Explicando cómo murió Salvador Allende, se suicidó. Primero, ingresaron los militares levantados en armas y que daban el golpe de Estado, asaltaron el Palacio de la Moneda, capturaron a todos los que estaban en su interior y antes de que sea tomado como rehén y preso el presidente Salvador Allende, manejaba un fusil personal para su defensa. Con ese fusil, levantó el fusil bajo su barbilla, apretó el gatillo y se voló los sesos. Su muerte fue instantánea. El 11 de septiembre de 1973 acabaron los días de este presidente chileno que ya dejaba las puertas abiertas para que los militares alzados en arma y acabando de dar un golpe de Estado y encabezado por Augusto Pinochet, ingresaran al poder de Chile. En la historia chilena, muchachos, de todas maneras, a este presidente llamado Salvador Guillermo Allende Gossens, lo recuerdan porque fue un presidente democrático y antes de entregarse y caer en manos de los militares que ya lo pensaban expulsar de Chile, él decidió terminar sus días. Por eso los chilenos también le guardan gratos recuerdos a este presidente Salvador Allende. Ahora vamos a comparar en algo lo que representó el gobierno democrático de Allende y la nueva dictadura militar de Pinochet impuesto en Chile. Características del gobierno de Allende, y a este ladito tenemos las características del gobierno militar de facto. Ahora, ¿qué significa de facto? De facto significa de hecho, por la fuerza, no por la ley, sino por la fuerza. De hecho, tomando las armas se consigue un objetivo, eso es gobierno militar de facto. En cambio, el gobierno de Allende fue un gobierno democrático. Ya, acá le ponemos, fue de carácter socialista y estatista. Ahora explico eso porque hay que entender esa parte. Ya expliqué, pero vamos a ver. Fue de carácter derechista y neoliberal. Primero, Allende, al ser socialista, muchachos, el socialismo apunta a apoyar mucho ¿a quiénes? El socialismo apunta a apoyar bastante ¿a quién, muchachos? A apoyar a el pueblo
más necesitados. Y ser estatista significa que todas las empresas que existan en Chile pasaban a poder del Estado y el Estado controlaba esas empresas. En cambio, el de carácter derechista, indudablemente, siempre la derecha está representada por las clases altas, aristocráticas, ¿no? Entonces, estas clases altas aristocráticas fueron beneficiadas con el gobierno militar de facto de Pinochet. ¿Y neoliberal qué significa? Neoliberal significa dejar de tener a las empresas bajo el poder del Estado, soltar esas empresas, liberarlas del control estatal y entregarlos a manos privadas. Esas manos privadas pueden ser empresas extranjeras o inversionistas extranjeros y también inversionistas chilenos. Pero que el Estado se sacude de esa carga estatal sobre el control de las empresas en Chile. Ahora dice la segunda característica, la mayoría de las empresas chilenas, especialmente las grandes, fueron expropiadas y pasaron a poder del Estado. Eso se llama estatista, ¿ya? En cambio, en el gobierno militar, todas las empresas expropiadas por el Estado regresaron a sus antiguos propietarios. Además, se aperturó el libre ingreso de empresarios extranjeros. Pero hay una partecita en donde el gobierno militar de Pinochet, cuando ingresa Chile a una crisis, va de nuevo a estatizar a las empresas y a los bancos, porque estas empresas y bancos se habían adeudado enormemente y entonces el Estado los asume como su propiedad y va también a asumir el pago de las deudas de estas empresas. Eso lo vamos a ver más adelante, estudiantes. A pesar de mantener un aparente desarrollo económico, Allende autorizó la emisión de billetes sin coordinar con el Banco Central de Reserva. Esa fue su caída de Allende, muchachos. Le iba bien con las empresas, pero en vista de que el gobierno de Allende dijo, fabriquen bastantes monedas y billetes en Chile, sin coordinar y tener autorización del Banco Central de ese país, y además del Fondo Monetario Internacional, emitieron monedas y billetes a gran escala. Y esto, muchachos, ocasionó la crisis económica. Ustedes dirán, pero profesor, ¿qué más quiere Chile? Pues y el Perú también debería hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué más quiere Chile? Se va a llenar de plata, pues se va a llenar de monedas y se va a llenar de billetes y todo el mundo va a tener plata. Exacto. Al llenarse de dinero, de pesos chilenos, muchachos, automáticamente los precios de los productos suben. Pero profesor, ¿por qué? Porque como el pueblo tiene plata y el pueblo empieza a comprar, es el demandante, el comprador es el demandante, y cuando la demanda aumenta a gran escala, ¿qué hacen los comerciantes, muchachos? Se avivan. Como dicen, no, estos tienen plata, entonces yo no vendía a 5 pesos un pantalón. Bueno, como estos tienen plata, ahora pueden pagar 15 pesos. Y ¡pum! Suben el precio del pantalón aquí a 15 pesos. En los precios de primera necesidad también de igual manera. Como la gente tenía plata y podían pagarla, entonces los precios de los productos ¡pum! Subieron. Y algo más, muchachos, ¿no? A eso cuando hay bastante dinero y los precios de los productos suben, a eso se llama hiperinflación. Se infla todo. Se infla la cantidad de monedas y se infla el precio de los productos, ¿eh? Entonces, muchachos, algo más. Como quiera que sabían, cuando la gente sabe que los productos van subiendo, existen los acaparadores. Estos acaparadores de productos, y que son en realidad la gente de derecha, los grandes empresarios, esos que tienen mucho dinero y compran en cantidades los productos para volverlos a revender, estos empezaron a acapararlos y a esconderlos. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, yo compro ahora en 15 pesos un producto y lo escondo, pasado un mes,
ese producto va a llegar a, como ya se sabe que los precios se van disparando, hay una hiperinflación. Si yo lo compré a 15, en un mes eso no va a costar 15, de repente costará 150 o 200. Entonces ahí está la ganancia de los acaparadores. Acaparar productos para permitir que se disparen los precios, y cuando ya disparados los precios lo vendan ellos. Y el pueblo, como tiene mucha plata y tiene necesidad, obligados están a comprar el producto al precio que los acaparadores disponen. Al ingresar a esta crisis, el gobierno de Allende, muchachos, enfrentó esto, ¿no? Es decir, el gobierno de Pinochet le dio un golpe de Estado. Por eso ahí aplicó un gobierno militar autoritarista, se caracterizó por la persecución, captura y asesinato de todos sus opositores. Además, expulsaron del país a los enemigos del gobierno y recortó muchos derechos políticos, así como la libertad de expresión, el derecho a las huelgas y protestas, etc. Todo eso lo hizo Augusto Pinochet. Ahora, muchachos, vamos a ver cómo se llevó a cabo el golpe de Estado de Allende. Ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas efectuaron un golpe de Estado contra la administración de Allende. Esa fecha también asumió una junta de gobierno compuesta por el general Augusto Pinochet, el general Gustavo Leite, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el almirante José Toribio Merino y el general de carabineros César Mendoza Durán. Estos militares, pero a la cabeza siempre Augusto Pinochet, decretaron que la junta de gobierno reemplazaría al depuesto y asesinado presidente Salvador Allende. Las fuerzas militares asaltaron el Palacio de la Moneda, que así se llama el Palacio de Gobierno de Chile, ingresaron a la fuerza y tomaron prisioneros a todos los que se encontraban en dicho lugar. Captura y muerte de Salvador Allende. Ese 11 de septiembre de 1973, Allende fue capturado por los militares golpistas, pero el saliente presidente tenía en sus manos un fusil con el que se defendía. Lo usó para dispararse en la barbilla, causando su muerte instantánea. Acaecido la muerte de Allende, la junta militar tomó el control del poder, asumió el gobierno militarista dictatorial y dio inicio, no sé si a una de las páginas históricas reivindicativas o más negras de Chile. Ahora, ¿por qué digo reivindicativa? Porque en cierta forma, muchachos, Chile, de lo que es hoy día, y hay que reconocer, muchachos, en cuanto a situación económica, los chilenos están mejor posesionados que el Perú. Su fortaleza económica es mejor que la del Perú. Entonces, esto se ha tejido en el gobierno de Augusto Pinochet. Muy a pesar de que Pinochet ha matado gente, ha mandado a prisión a sus enemigos, ha expulsado del país a mucha gente que no lo quería, muy a pesar de eso, Chile, en cierta forma, no sé si tendría que agradecerle o simplemente reconocerle a Pinochet que el despegue de la crisis económica de Chile surgió en su gobierno. Eso lo vemos posteriormente. Por eso se dice, no sé si histórica reivindicativa o una historia negra de Chile por la cuestión de los asesinatos, las muertes, la violación a los derechos humanos, violación al derecho de reunión, no se formaban partidos políticos, caían asesinados la gente que se oponía al gobierno, desaparecían. Entonces todo esto, muchachos, era parte de la política negra de Augusto Pinochet. Pero ya había comenzado el gobierno de Pinochet, y aquí está. El gobierno militar de Augusto Pinochet. La dictadura militar comenzó el 11 de septiembre de 1973 y comenzó a escribirse la historia más negra, o no sé si buena, de el país hermano de Chile. Aquí está Salvador Allende usando su fusil con el que se suicidó también, ¿no? Aquí una imagen que muestra el ataque aéreo y de la infantería de Chile, del ejército de Chile, y el bombardeo de la Casa de la Moneda.
Ahí está, bombardeo al Palacio de la Moneda. Y aquí están los militares que después de la muerte de Salvador Allende, aquí está Pinochet, ¿no? Pinochet está sentado en primera fila, él es Augusto Pinochet, muchachos, ¿ya? Y los demás generales que lo apoyaron en la toma del gobierno, ¿no? Estos tres militares fueron los principales artífices del golpe de Estado. La Junta Militar toma el poder encabezado por Augusto Pinochet. Características. La dictadura militar chilena también se denomina régimen militar. Dictatorial, porque su palabra era ley, no había constitución que lo rigiera, y antidemocrático, ahí no había democracia. Pues este gobierno no había sido elegido por el pueblo. Se metieron porque quisieron, ¿no? Por lo demás, la demás información ya sabemos. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido por la extrema derecha. La extrema derecha toma el poder, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, ya no se formaban partidos políticos hasta recién en el año 1987. La prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de la expresión, la disolución del Congreso Nacional. Solamente el Congreso fue sustituido por una junta de gobierno, y era encabezada por generales, y no había democracia. Se reflejó en las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, muchachos. Esto es lo que ocasionó también la mala imagen de Augusto Pinochet frente a su gobierno. Aquí dice, existió atrocidad humana. ¿Qué cosa hubo? Me dice, al menos 28.259 víctimas de prisión y política y más torturas. 2.298 ejecutados y 1.209 entre detenidos y desaparecidos. Una atrocidad humana, muchachos. En lo económico, sufrió un cambio radical de orientación del papel del Estado de un rol productor e interventor a uno de tipos subsidiarios, es decir, el gobierno va a apoyar a las empresas. En lo que le falte, el gobierno pone dinero. Inspirado en las doctrinas económicas neoliberales, liberó las empresas del control del Estado. ¿No? Todas estas en los bancos, todo lo demás, los soltó. Ya el Estado no los controlaba. Y además, aparte de ello, el ofrecimiento de que si algo les faltaba, les pasaba, el gobierno los apoyaría. Eso se llama subsidio. En lo social significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingresos, o sea, unos poquitos ganaban mucho y unos muchos ganaban poco. Desigualdad y clases sociales, ¿no? En lo cultural, muchachos, había la política de la mordaza, es decir, dio lugar al denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y autorrepresión de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial. Las nuevas ideas fueron azotadas por el gobierno y al mismo tiempo apagadas. Entonces la cultura, muchachos, por represión, no floreció en Chile en la década de los 70 y los 80. La crisis de 1982 en Chile. Pinochet, ¿se acuerdan ustedes de la segunda crisis del petróleo? Pinochet enfrentó lo que había ocurrido, la revolución iraní del Ayatollah Khomeini, ¿se acuerdan? Guerra civil en Irán en 1979, causó estragos en el precio internacional del petróleo, lo que provocó que los países redujeran su actividad económica, produciéndose una crisis o una recesión. Recesión, se estanca el crecimiento económico, no crece, no avanza. Por el contrario, puede retroceder. Eso es una recesión. ¿Causado por qué? Por la revolución iraní del Ayatollah Khomeini. Chile en crisis. Se elevaron las tasas de interés y se produjo la insolvencia de varias instituciones, es decir, había empresas que no tenían dinero, lo que provocó la baja de los precios de las materias primas. Bajaron los precios de las materias primas.
especialmente del cobre. Este cobre, muchachos, le da vida a Chile porque es principal productora de cobre y de eso vive, como Venezuela, principal productora de petróleo, de eso vive, de la venta de su petróleo. Chile vive de la venta de su cobre, pero como bajaron los precios del cobre, lamentablemente, muchachos, si vendes a bajos precios, no hay ganancias, no hay ganancias. Lamentablemente Chile entonces, a razón de la caída del precio del petróleo en la segunda crisis del petróleo, ya en la segunda crisis del petróleo, ocasionado por Irán, también se ve afectado. Su cobre ya no se vende a precios, a buenos precios, cae el precio del cobre y ya no tiene, ya no representa ganancia para Chile, muchachos. Quiebra de empresas. La crisis empezó a manifestarse con la quiebra de grandes empresas, entre otras razones, los efectos de la recesión mundial. La recesión mundial fue por esto de acá, por lo de Irán. Se vieron agravados por un tipo de cambio fijo frente al dólar, que impedía el desarrollo de las exportaciones y favorecía el endeudamiento. Muchachos, ¿qué quiere decir? Aquí se va a generar una devaluación del peso chileno. A ver, voy explicando porque voy a volver a explicar también más adelante. Las empresas, muchachos, manejaban el precio del dólar y el precio del peso chileno. Mientras que el peso chileno se mantenía estable, ni subía ni bajaba, el precio del dólar también se mantenía estable. Ahora, ¿cuándo se siente que una moneda nacional, por ejemplo en el caso del sol peruano, el nuevo sol peruano, puede devaluarse o puede avaluarse? O sea, ¿cuándo cae su precio, cuándo sube su precio? Muchachos, sería bonito, por ejemplo, ahorita, si un nuevo sol compraría $1, allí habría equivalencia del poder adquisitivo de un nuevo sol con el dólar. El dólar valdría un nuevo sol y un nuevo sol valdría $1. Entonces habría una equivalencia entre los valores del dólar y el sol. Pero ¿qué sucede hoy día, muchachos, en el Perú? ¿Cuánto cuesta $1 en el Perú? Profesor, 3 soles 50. Ajá. Un solo dólar cuesta 3 soles 50 en el Perú. Lo que significa que estos 3 soles 50 tienen mayor denominación, o sea, son 3.5 y el dólar es uno solito. Ahora yo pregunto, ¿cuál tiene más valor? ¿El dólar o el sol? El dólar vale más, porque un solo dólar, muchachos, vale 3,5 soles. Y nuestro sol es 3, o sea, está 2,5 muy por debajo del valor del dólar. O sea que nuestra moneda está devaluada. Está devaluada. ¿Cuándo nuestra moneda sería avaluada? O tener más valor que el dólar. Si, por ejemplo, es un nuevo sol el que tenemos, con 50 céntimos comprara $1, ahí sí, nuestra moneda valdría más que el dólar. Porque solamente con la mitad de un sol compraría $1. Entonces ahí sí diríamos que nuestra moneda está avaluada, tiene mayor valor que el dólar. Pero lamentablemente en los países de Latinoamérica siempre el dólar vale más que cualquier moneda extranjera. Por esa razón, muchachos, en Chile se efectuó este hecho, ¿no? El peso chileno se comenzó a devaluar, o sea, empezó a caer más. Si, por ejemplo, antes compraban con 3 pesos chilenos, compraban $1, hoy, en Chile, cuando ingresaron a la crisis de 1982, señores, ya no con 3 pesos compraban $1, con 8 pesos compraban $1, o sea, se devaluó más el dólar chileno. Es un ejemplo, para demostrar cómo el peso chileno se devaluó frente al dólar. Y ahora hay que recordar que todas las transacciones comerciales en el mundo se ejecutan con el dólar, es decir, la moneda, el patrón mundial es el dólar. Todo país
Al vender sus productos, cobra en dólares. ¿Ya? Al vender, China, cobra en dólares. Francia, cobra en dólares cuando vende sus productos. Luego lo reemplaza, en su mercado interno lo reemplaza por moneda nacional. O sea, lo compra. Por esa razón, muchachos, cuando sube el precio del dólar o baja el precio del dólar, no es conveniente por muchos factores. Ya les voy a explicar más adelante. Por eso las empresas, al devaluarse la moneda chilena, las empresas entraron en quiebra. Ahora ocurre acá el primer milagro chileno. Aparente recuperación empresarial. Los bancos y las empresas que estaban recontra adeudadas, muchachos, comenzaron un proceso de endeudamiento. Es decir, le voy a prestar plata, me voy a adeudar del Banco Mundial, de la Comunidad Económica Europea, del Fondo Monetario Internacional, me voy a prestar plata. ¿Para qué? Para salir de la crisis. Entonces, todos acudieron a solicitar y a recibir grandes cantidades de dinero, permitiéndoles una respiración artificial. Es decir, como ya se llenaron de plata, tienen dinero, entonces con ese dinero empezaron a respirar. ¡Uf! Chile empezó a respirar artificialmente. Dijo, qué bacán. Entonces empezamos a revivir nuestras empresas, pero con plata ajena, porque esa plata no les pertenecía a las empresas chilenas, sino eran de las financieras grandotas y financieras internacionales que prestaron dinero a estas empresas. Lindo, empezaron a respirar, bacán, pero esto va a traer sus grandes consecuencias, muchachos. Es como en el caso de las familias pobres peruanas, ¿no? Las familias pobres saben cómo actúan, como actuó el gobierno chileno en aquel entonces, o las empresas chilenas en aquel entonces. No tengo plata, ¿qué hago? Préstame, préstame, me presto de todo mundo. Me presto del Banco de la Nación, del Caja de Trujillo, Caja Huancayo, Cooperativa San Isidro, me presto de todo lado y me lleno de plata. Qué lindo es cuando te prestan, ¿no? Lindo es cuando te prestan dinero. Pero qué feo es pagar. Entonces, si yo me presto todo el dinero y lo mal invierto, encima lo mal invierto, porque va a ser para comer, comer y comer, o sea, gastar, gastar y gastar, y no lo hago producir, entonces, lógicamente que directo voy a volver a caer en una peor crisis de la que ya yo vivía anteriormente. Imagínense, muchachos. Entonces, por esa razón, el aparato empresarial y financiero de Chile creció. Pero muchachos, la agudización de la crisis en Chile. Las empresas y bancos en Chile, como se habían adeudado mucho dinero, ingresaron a una incapacidad de pago. No pudieron pagar. Pucha, no te puedo pagar hoy, discúlpame. Entonces empezó la ley del tramposo. Empezó la ley a ver, ¿cómo se llama eso que no pagan? Del moroso. Antes de quedar mal el gobierno de Pinochet, ¿qué hizo? Asume las deudas. Y acá, muchachos, Pinochet interviene en las empresas y bancos. Los apropia o los expropia. O sea, es decir, como los empresarios y financistas en Chile no podían pagar, entonces el Estado chileno dijo de Pinochet, bueno, ya déjenme sus empresas, yo la voy a pagar la deuda. Entonces, el gobierno chileno asume las deudas y eso, ¿qué va a hacer? El gobierno chileno va a gastar plata al pagar a sus acreedores internacionales. Queda bien con sus acreedores, porque bueno, le dice, mira, ya nos prestaste plata, cóbrate. Queda bien con sus acreedores, pero internamente se queda sin plata, porque todo era para pagar deudas. Entonces Chile agudizó su crisis, se agrava la crisis en Chile. Debido a que el gobierno asume las deudas sin ganancia alguna, Chile agravó su crisis. Como consecuencia de ello, la moneda chilena comenzó a caer de valor. ¿Y qué cosa se llama cuando cae el valor de la moneda chilena? Devaluación de la moneda. ¿Y quién aumenta su poder? O sea, no es que aumente su precio el dólar. El dólar siempre será un dólar, muchachos.
No creo que haya un dólar que se convierta en $2, no. El dólar siempre será un dólar. Pero cuando el dólar aumenta su poder, su valor, cuando las otras monedas disminuyen su valor. Es decir, un dólar siempre será un dólar, pero un sol para comprarla no alcanza. 2 soles para comprarla no alcanza. 3 soles para comprarla no alcanza. 3.5, mi meñique es 0.5. Por fin alcanzó, miren, 3,5 para comprar un solo billetito de Estados Unidos. Entonces, el dólar siempre será un dólar, pero nuestro sol para comprarla no será siempre un sol. Irá o bajando o subiendo. Más va a subir la cantidad de soles para comprar el dólar. Y eso ocurrió en Chile, muchachos. Entonces ahora, y acá algo más. Los que se adeudaron en dólares, creció también su deuda. Si por ejemplo, a ver, o sea, es decir, si yo me presto $5 y veo que la moneda nacional se devalúa, me estoy perjudicando. Al prestarme $5, el que me presta $5 me dice, mira, me dice, el siguiente mes me devuelven mis $5 más sus intereses. O sea, me vas a pagar $7. Oh, pero te pago, mejor préstame en soles. No, te presto en dólares. Como sabe el prestamista que la moneda nacional se está devaluando, si me presta $5, entonces yo estos dólares para poder usarlos en mi vida cotidiana los tengo que vender. Suponiendo, me presta $5 y hoy día, 8 de julio, vendo este dólar, ¿a cuánto? Vendo a 3.5. Ya, 3.5 multiplicado por $5, aproximadamente se va a ver 3 por 5, 15, sería más o menos 16 y picos. A ver, me falla la matemática. A ver, vamos a recurrir a la maquinita. Todo tiene solución. Exactamente para no equivocarnos. 16,5, no sé si será cierto eso, no creo. A ver, es decir, si me prestaron $5 y lo multiplico por 3.5 soles, ajá, 16 soles 50 me estoy prestando. Ese día, o sea, hoy día me presta 16 soles 50, pero me está dando $5. Pero si, ¿qué pasaría si a fin de mes, muchachos, él me dice, devuélveme mis $7? A fin de mes ya no está 3 soles 50, sino está 7 soles. Entonces ya no voy a pagar, mira, si está 7 soles, para pagarle a mi pata no me va a recibir en soles. Hoy, el día en que tú me prestaste me costó 16 soles 50, toma pelos 16.50. No. Tú devuélveme en dólares. Yo te di $5, devuélveme mis $5 más mis $2 de interés. O sea que para pagarle a fin de mes tengo que comprar los $5, pero ya no va a estar 3,5. Ahora va a costar 7 soles. O sea, voy a gastar 33 soles para pagarle sus $5 al que me prestó. 33 soles, ya no 16.50, sino 30, mamacita, 33 soles. Y aparte los $2 de interés. O sea, si está ahora a 7 soles, 14 soles más. Eso ocurrió con la banca y las empresas en Chile, muchachos. Como se prestaron en dólares, tenían que devolver en dólares y el valor de la moneda se devaluó. ¡Ay, mamacita! Crisis en Chile. Protestas sociales. Huelgas, protestas, represión de Chile, matanzas, asesinatos, cárcel, protestas sociales. Todo esto, muchachos, miren acá dice, inclusive llegando a asesinar a 18 manifestantes. Mataron a 18 personas en las protestas sociales por la crisis en Chile. Pero por suerte, muchachos, ocurre el segundo milagro económico en Chile. La recuperación económica. Las medidas que se tomaron fueron volver a privatizar a las empresas que el Estado había estatizado. Debido a la devaluación, ya, o sea, el precio de la moneda, del peso chileno cayó. El gobierno dijo, muy bien, señores, vamos a impulsar la exportación, ¿ya?
vamos a vender más productos. Impulsó la exportación. Hay que vender todo a Estados Unidos. Hay que vender. Y a los diferentes países. Al vender nuestros productos, nos van a pagar en dólares. Va a llegar millones de dólares a Chile. Y eso ocurrió. Chile decidió preocuparse más en vender al exterior, en exportar. ¿Para qué? Para traer más dólares. No importa que la moneda nuestra se devalúe, ya que caiga. Y si traemos más dólares, nos llenamos de dólares, entonces vamos a tener plata. Y entonces el gobierno dijo, y vamos a restringir las importaciones. Es decir, ya no hay que comprar muchas cosas. Lo necesario. Lo que nos mantenga con vida, eso nomás vamos a comprar. Lo demás, cerraron el mercado de importaciones. ¿Qué sucedió con esto? Al comprar menos en el extranjero, o sea, compramos menos en el extranjero, gastamos menos moneda nacional. ¿Ve? Si yo compro productos, voy a pagar en dólares. Y para pagar en dólares, como yo manejo pesos chilenos, esos pesos chilenos tienen que comprar dólares para pagar en dólares. Entonces, como el peso chileno está más devaluado, gastaban más pesos chilenos para comprar dólares y pagaban en la compra de las importaciones. Por eso el gobierno chileno de Pinochet dijo, no, compremos menos del exterior y vendamos más. Al vender más, vienen más dólares. Al comprar menos, se van menos dólares. Y se gasta menos pesos. Y entonces, muchachos, eso le generó bastante beneficio económico a Chile. Y además el gobierno dijo, voy a reducir los gastos en el sector público. ¿Qué significa esto? No había aumento de sueldos ni salarios, inclusive algunos recortes de sueldos y salarios en algunos sectores económicos de Chile, pero el pueblo se tenía que sacrificar, como sea, para salir de esta aguda crisis. Lo positivo. Con las nuevas medidas económicas, Chile salió de la crisis y se enrumbó hacia un desarrollo sostenible que hasta hoy, muchachos, la mantiene con una economía sobresaliente en América Latina. ¿Chile qué debe? ¿Chile debe agradecer entonces lo que hizo Pinochet? No sé, muchachos. Lo negativo, se trataba de un gobierno de facto, no democrático, y que había recortado muchas libertades, ocasionando abuso del poder, asesinatos, violados derechos humanos, etc. Por eso el pueblo chileno y los partidos de oposición decidieron luchar para poner fin al gobierno militar de Pinochet. Aquí le falta una O. Por eso. Ahí está la O. Cerramos, ya está. Por eso el pueblo chileno y los partidos de oposición tuvieron que luchar contra Pinochet. El fin de la dictadura. Muchachos, en la Constitución de 1980, aquí dice, hay que entender eso, ya la Constitución Política de 1980, a Pinochet le aseguró estar en el poder. Saca la Constitución y le dice, Pinochet sigue en el poder. Pero, 5 años más tarde, es decir, en 1985, ¿ya? O posteriormente, ¿ya? Pinochet tiene que preguntar al pueblo si quería seguir quedándose en el poder o ya se iba del poder. O sea, si el pueblo quería que siga Pinochet en el poder o se retirara. Eso significaba de que la Constitución Política de 1980 a Pinochet le decía, quédate en el poder, pero hasta que tú lleves a cabo un plebiscito. ¿Y qué es el plebiscito? Preguntes al pueblo si te quieren seguir teniendo en el poder o te sacan. Entonces, esta Constitución se puso de manifiesto el 5 de octubre de 1988. El pueblo chileno fue a las urnas, acudió a las urnas. Habían dos posiciones. El sí, si Pinochet seguía estando en el poder. Y el no, si Pinochet no continuaba en el poder. Y este 5 de octubre, por todas las matanzas y asesinatos, dictadura, abuso que había hecho Chile, este Pinochet, muy al margen de resurgir económicamente, el pueblo le dijo no en ese plebiscito. Entonces, muchachos, el no había ganado. El 6 de octubre de 1988, muchachos, no quedaban dudas sobre la victoria de la oposición.
Pinochet no continuaba en el poder. Y se cumpliría la ruta marcada por la Constitución Política de 1980. Pinochet llamaría a elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. Y así fue. Chile retoma la democracia. En diciembre de 1989, el pueblo chileno acudió a las urnas para elegir a un nuevo presidente democrático. El vencedor de esta contienda electoral fue Patricio Aylwin, quien recibió el mando del Estado chileno el 11 de marzo de 1990, acabando con el gobierno de facto de ¿quién? De Pinochet. Muchachitos, sin más preámbulos, ahora ustedes van a desarrollar, cambia el escenario. ¿Vea? Ustedes van a desarrollar en su cuaderno hoy día mismo, por eso el Zoom va a durar poco tiempo. ¿Ya? Poco tiempo, porque estas clases están explicadas en forma genérica de la mejor manera posible para que ustedes puedan desarrollar este trabajo. En su cuaderno van a desarrollar las 12 preguntas que aquí estoy marcando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la pregunta 12. Copian en el cuaderno, responden, terminado de responder le toman fotografías y lo mandan a mi WhatsApp personal. Y al mismo tiempo, ahora yo les mando en Word el resumen de la clase. ¿Ya? Imprimen, lo organizan bonito, lo pegan en el cuaderno y después del cuestionario, terminan el cuestionario, le toman fotografía, lo envían a mi WhatsApp personal y van a tener una semana exactamente hasta el próximo miércoles, que siempre ustedes los miércoles envían sus tareas de 9 y 30, de 9 y 30, o de 9 a 9 y 30, envían estos recortes ya pegados en el cuaderno y organizados bonito, lo envían en fotografía a mi WhatsApp personal. ¿Se entendió, muchachos? Esto de acá se hace hoy, ¿ya? Y me lo entregan al final de la clase. Por eso probablemente el Zoom va a durar muy poco tiempo, para darles más tiempo a que ustedes desarrollen este cuestionario. Para mí, en realidad, personalmente, muchachos, yo ya estoy explicando acá todo explico en esta clase. El Zoom, para mí, es de carácter secundario, hasta tal vez es de carácter de relleno. No debería existir el Zoom, pero hay que entrar al Zoom para apuntalar algunas cositas de algunas dudas que ustedes tengan. Y también vamos a usar, ¿qué cosa? Vamos a usar el chat personal o el WhatsApp personal para que algunas dudas que ustedes tengan lo resolvamos con el WhatsApp personal. Muy bien, estudiantes, un abrazo fraterno. Nos estamos viendo en una próxima clase virtual.